Mi intervención ahora tiene la finalidad de situarnos desde un punto de vista de la reflexión teológico, espiritual, pastoral, ante el año de la fe, que, como todos sabemos, convocó el Papa Benedicto XVI, y vamos a empezar, si Dios quiere, presididos por él, el día 11 de octubre. ¿Por qué el 11 de octubre? El 11 de octubre, en la historia de la Iglesia contemporánea, es, sin duda, una fecha memorable. Es decir, esos días de los cuales hacemos memoria, y hacemos memoria ante Dios, dándole gracias por los beneficios que entonces comenzó a dispensarnos en esos días. Y al mismo tiempo, la calidad del agradecimiento se mide en gran parte por la responsabilidad con que aceptamos el legado que esas fechas nos han encomendado. Como todos sabemos, el día 11 de octubre de 1962 fue la inauguración solemne del Concilio Vaticano II. Hace, por tanto, ahora 50 años. Es, sin duda, el mayor acontecimiento de la historia de la Iglesia en los últimos decenios. Nuestra vida personal y pastoral, en gran medida, es deudora de aquel acontecimiento. También el día 11 de octubre, pero de 1992, el Papa Juan Pablo II hizo público el Catecismo de la Iglesia Católica, que en el periodo posconciliar es indudablemente un hito muy importante, como lo fue también la promulgación, digamos, del Código de Derecho Canónico y otros acontecimientos. El Papa eligió intencionadamente la fecha del 11 de octubre para darlo a conocer, para entregarlo, en el sentido fuerte de la palabra, a la Iglesia, porque el Catecismo de la Iglesia Católica es deudor, se sitúa en la estela de la recepción del Concilio Vaticano II. Precisamente teniendo en cuenta estas fechas, es por lo que también la memoria litúrgica del beato Juan XXIII fue colocada el día 11 de octubre, porque el nombre de Juan XXIII está indisolublemente unido al Concilio Vaticano II. Él, como sabéis, lo anunció el 25 de enero de 1959 en la Basílica de San Pablo extramuros, en un contexto de celebración ecuménica. Entonces terminaba el octavario de oración por la unidad de los cristianos, y coincidiendo con esa intención ecumenista, el Papa anunció la celebración del Concilio Vaticano II. Después se van a crear las comisiones preparatorias y va a convocar el concilio, es distinto el anuncio que la convocatoria, va a convocar el concilio en una constitución apostólica, un poco más adelante hará alusión a ella, el día 25 de diciembre de 1961. También la memoria de Juan XXIII, del beato Juan XXIII,
ha confluido en la fecha del 11 de octubre. Y justamente para esa fecha es para la que el Papa ha convocado a la Iglesia a comenzar el año de la fe. En la carta preciosa apostólica Porta Fidei, el Papa nos recuerda cómo también Pablo VI convocó un año de la fe en las efemérides del centenario de los martirios de Pedro y Pablo. Concretamente, empezó el año 1967 y terminó el año 1968. Yo recuerdo que estaba en la plaza de San Pedro, el 68, cuando hizo Pablo VI aquella profesión de fe que realmente resultó impresionante, el credo que se llama de Pablo VI. Pues bien, el Papa Benedicto XVI nos convoca para este año de la fe y además le da esta significación del año de la fe en este contexto, el contexto de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas y a la Iglesia en muchas latitudes. Por tanto, es un año en que se nos está invitando a recobrar la alegría de creer, que a veces da la impresión de que llevamos la fe como un peso. Es una gracia inmensa el que Dios se haya acercado a nosotros, nos haya tocado el corazón y nos haya comunicado el don de la fe. Recobrar la alegría de creer, el gozo de creer, para poder evangelizar con un aliento renovado. En medio de nuestras latitudes, ninguno de nosotros hemos elegido el tiempo en que se desarrolla nuestra vida. A veces tenemos tentaciones de huidas hacia el pasado por añoranzas o hacia el futuro por utopías. Este es nuestro tiempo. Si no nos encontramos hoy, ahora, en nuestra vida, en el tracto de tiempo de nuestra vida con Dios, no nos encontramos nunca. Este es nuestro tiempo. De cara a este año de la fe, nuestras diócesis, todos nosotros, nos sentimos profundamente concernidos. En este sentido, como participaré, si Dios quiere, en la Asamblea del Sínodo, el día 11 de octubre no podríamos tener la celebración en nuestra diócesis. Entonces vamos a tener una celebración ante el año de la fe el domingo día 30 de este mes por la tarde en la catedral. Todos estáis invitados, ya más tarde se indicará. Y también en esa misma ocasión se repartirá un folletito que no es una carta pastoral, son unas cuantas reflexiones de carácter pastoral sobre lo que es evangelizar. A veces teorizamos más que lo practicamos, ya se comprende. También sobre la fe, y también no podía faltar. Nosotros vivimos la fe cristiana no como peatones de las nubes, sino en nuestro tiempo, en el aquí y en el ahora. Por tanto, hay también, unidas a las reflexiones sobre la evangelización y sobre la respuesta al anuncio del Evangelio, que es la fe y la conversión, hay también unas sugerencias que seguramente nos pueden ayudar para ver qué lecciones aprender de la coyuntura actual que estamos atravesando.
la palabra crisis es la que viene siempre a cuento en relación con esta situación, una crisis que a medida que hemos ido viviéndola, da la impresión de que detrás de un hilo va viniendo otro. Seguramente es una crisis de humanidad, es una crisis de cultura, en todo caso, un intento también, una oferta para ayudar la reflexión de todos. Y ese día, si Dios quiere, se repartirá también en la catedral. Ese folleto, que es unas reflexiones bajo el título Convertíos y creced en el Evangelio ante el año de la fe. Ya más tarde se nos indicará otra serie de acontecimientos, de actividades para la celebración de este año. El acontecimiento mayor del que hacemos memoria en el comienzo de sus trabajos, en la solemne apertura del 11 de octubre, es el Concilio Vaticano II. Y es muy importante que no se disperse nuestra atención en multitud de cosas. Nosotros, con la Iglesia entera, vamos a ir de nuevo al Concilio Vaticano II, a los documentos y al espíritu que nos legó. En este sentido, permitidme unas cuantas sugerencias de qué manera nosotros vamos a tomar de nuevo. Seguramente nunca han caído de nuestras manos, pero de qué manera vamos a tomar de nuevo los documentos del Concilio Vaticano II. Yo me atrevería a indicar de la siguiente forma. En primer lugar, lo siguiente. Seguramente nos encontramos en una situación como Iglesia de mayor serenidad y efervescencia, mayor tranquilidad, seguramente una disponibilidad para estos documentos con mayor docilidad, que el ritmo trepidante de los primeros años del posconcilio y después los acontecimientos que han ido teniendo lugar. Estamos en una situación más serena, menos turbada. Al mismo tiempo, estamos experimentando todos una forma de debilidad en nuestra fe y en nuestras tareas apostólicas. Somos conscientes de nuestra debilidad. También somos conscientes, especialmente los que tenemos determinados años, también somos conscientes de que de una forma o de otra fuimos en unos momentos u otros poco respetuosos. Cada uno hicimos también nuestros pinitos de reformas. Tomemos las cosas con respeto y con seriedad, seguramente todos, o casi todos. Los que por motivo de edad tenemos tiempo para ello. Seguramente que determinados documentos hablaran de reformas concretas y fueran aprobados ad experimentum, ese ad experimentum también en ocasiones lo hicimos nosotros por nuestra cuenta. Estamos en un momento distinto. En este sentido, ¿de qué forma acercarnos a los documentos del Concilio Vaticano II? Yo me atrevería a indicar unas cuantas actitudes, por lo menos de la forma en que yo quiero acercarme a estos documentos. En primer lugar, nos acercamos a ellos reconociéndoles una autoridad particular. No es la Biblia, evidentemente, pero son documentos
aprobados en el organismo supremo de la Iglesia, un concilio ecuménico. Por tanto, tienen para nosotros una autoridad singular. Solo entendemos esta autoridad singular desde la eclesialidad de la fe. Aquí no estamos con unas opiniones teológicas frente a otras opiniones teológicas. Estamos ante unos documentos aprobados eclesialmente por el Concilio Ecuménico. En este sentido, yo os invitaría a que nos acerquemos con renovada confianza, sin sospechas. Nosotros queremos vivir, actuar y sentir en el interior de la Santa Madre Iglesia, con una renovada confianza. En este sentido, empecemos ya, si no habéis empezado, con una lectura detenida y leal, no escogiendo y prefiriendo esto o lo otro, con una lectura detenida y honrada de lo que realmente los textos dicen, y no lo que algunos dicen que dicen, o no lo que yo he pensado que dicen. No sé si habéis tenido la experiencia, yo ciertamente he tenido muchas veces la experiencia siguiente. Así como hay muchos escritos, que muy pronto uno llega a la conclusión, dice, teniendo en cuenta el escaso tiempo disponible y lo que yo sospecho que voy a recibir de aquí, tengo que ir por otra parte. No ocurre así con estos documentos. Siempre hay sorpresas, siempre hay sugerencias, siempre hay perspectivas que, como leemos los documentos según nuestra situación subjetiva del momento, cuando los leímos en tal ocasión, nos pasaron desapercibidas. Leamos detenidamente y con lealtad los textos conciliares, situándolos en el espíritu que los papas que convocaron el concilio y lo presidieron, transmitieron al concilio. En ese sentido, para ver qué es lo que quisieron que el concilio fuera, dejando evidentemente la libertad necesaria a los padres, pero ellos, tanto Juan XXIII como Pablo VI, indicaron muchas cosas que aparecen en los discursos de comienzo de sesiones o de aprobación de documentos o determinación del periodo conciliar correspondiente, etc. Ahí vamos a encontrar pistas de lectura. Por ejemplo, una que dijo Juan XXIII y que no podemos olvidar. Nosotros como Iglesia, cada uno de nosotros, somos servidores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no de las amenazas de nuestro Señor Jesucristo. La denuncia es sólo el reverso del anuncio. De Dios que se nos ha revelado como misericordia, como cercanía a los últimos, a nosotros pecadores, que lo vamos viviendo. No podemos hablar con caras entristecidas, gruñendo, lamentándonos siempre, que el Evangelio cale en nuestra vida. Somos anunciadores del Evangelio. No somos, según aquella famosa expresión de Juan XXIII, que no ha perdido actualidad, no somos profetas de desventuras. Nosotros no somos apocalípticos, resentidos, que tenemos aquí en el bolsillo un no sé qué profecía, como si los últimos tiempos hubieran llegado. Solo el Señor sabe eso. Que el Espíritu no diluya los textos. Nos ayuda a comprenderlos, que no los diluya. No es que el Espíritu del Concilio dice esto. Yo he hecho la prueba varias veces. Dime dónde dice eso.
Y no se encuentra. No se encuentra. Los leamos con respeto en su texto, con esas inspiraciones, entre comillas, de los papas que lo convocaron y lo presidieron. Es también importante, esta es una reflexión quizá un poquito más ceñida y quizá un poquito más difícil de poder transmitir y de entender. El Concilio Vaticano II no es un comienzo absoluto en la historia de la Iglesia. No es un comienzo absoluto. Por de pronto, en la lista de los concilios es el concilio 20. Y por de pronto han precedido 20 siglos de historia. No es un comienzo absoluto. Y el comienzo absoluto se puede utilizar o en un sentido negativo o en un sentido de no sé qué tipo de euforia, si me permitís, y que no salga de aquí. Nosotros no somos lefebrianos, como si el concilio hubiera significado un deterioro y una separación de la Iglesia de la doctrina genuina. Para ellos el concilio sería una especie como de ruptura con el pasado en un sentido negativo. Pero tampoco el Concilio Vaticano II fue una especie como de rampa, de inicio tímido, de una especie de no sé qué cosa y de configuración de la Iglesia que poco a poco se va haciendo. Estoy pensando ahora en un teólogo, que no voy a decir el nombre, que a medida que fue dando pasos en este sentido, se quedó sin discurso teológico. No, el Concilio Vaticano II, la hermenéutica, y yo estoy convencido de, no solo por el respeto al Papa, también por convencimiento personal, la hermenéutica para leer el concilio es la continuidad y la reforma, las dos palabras unidas, continuidad y reforma. La continuidad en 20 siglos de historia de la Iglesia y en el hoy de nuestro tiempo. El Concilio Vaticano II, sin duda, es también un concilio de reforma. Por ejemplo, lo más saliente de la reforma posconciliar es la celebración de la fe, la celebración de los sacramentos, la celebración, por ejemplo, de la Eucaristía. Pues claro que hay reformas, pero reformas en la continuidad. El mismo sujeto, que es la Iglesia, no se ha alterado. Nosotros pertenecemos a la misma Iglesia de San Juan de Sahagún, de nuestros patronos, de Santa Teresa de Jesús, de Ignacio de Loyola, en tiempos distintos. Creemos lo mismo en la diversidad de situaciones. En ese sentido, el concilio es verdad, es un concilio de continuidad en las reformas. Y no se puede acentuar la continuidad excluyendo las reformas, ni convertir las reformas en el inicio absoluto de la historia de la Iglesia. No es verdad. En ese sentido, estas claves de lectura a mí me parecen, por lo menos a mí me ayudan a comprenderlo. Hace algunos años, un teólogo italiano llegó incluso hasta esbozar en el Concilio Vaticano II 2 eclesiologías y prácticamente completas. Una eclesiología que llamaba de pueblo de Dios y otra de la jerarquía. No es verdad. No es verdad. La comunión eclesial, tal y como en la Iglesia la entendemos, incluye también el ministerio apostólico como elemento de comunión. No está excluido de la comunión. Lo incluye en el ministerio de la comunión. El concilio procedió de una forma muy sabia. Se ha podido verificar que el porcentaje de aprobación de los diversos documentos
es el de un 98,5%. Por tanto, fueron aprobados, digamos, por unanimidad moral. Y es curioso cuando en el desarrollo de las discusiones conciliares unos textos no obtenían un refrendo alto, se remitían a la comisión. Buscaron los padres conciliares realmente un consenso eclesial en el discernimiento de muchos elementos teológicos, litúrgicos, bíblicos, etcétera, que fueron llegando a su mesa. Pero ellos hicieron un discernimiento de maestros en la fe y de pastores. No es que se dijera, no, la teología del padre Congar pasó al Concilio Vaticano II. No es verdad. Pasaron muchos elementos que él efectivamente había desarrollado, pero previo discernimiento de los maestros en la fe. Y hasta que no encontraron las formulaciones, la expresión de la fe de la Iglesia de la manera más satisfactoria para todos, no fue aprobado el documento. Lo aprobaron todos, con ese 98,5%, y el Papa también lo aprobó, y el Papa es el que lo promulgó. Y es el que también públicamente va a clausurar el Concilio Vaticano II. Buscaron siempre un consentimiento. En este sentido, yo sí os pido, vayamos a estos textos con confianza. Paso a otro punto porque enseguida se pasa el tiempo disponible. Nosotros este año, como ya se expondrá un poquito más adelante con detenimiento, nos vamos a centrar en la constitución principal, en la espina dorsal del Concilio Vaticano II, que es, sin duda, la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium. Como sabéis, hay 4 constituciones. La principal es el sujeto, que es la Iglesia, a la escucha de la palabra de Dios, por tanto, Dei Verbum, que en los años pasados ha sido el tema de la formación permanente, Dei Verbum. Celebra los misterios del Señor, la Constitución de Liturgia, que fue el primer documento y precioso documento que ya preanunció por muchas opciones que entonces fueron apareciendo y fueron siendo aprobadas, hizo una especie como de preanuncio, de pregustación de lo que la Lumen Gentium será más tarde. Y la 4ª Constitución, la Iglesia, a la escucha de la palabra de Dios, celebrando los sacramentos, los misterios del reino, los misterios del Señor, para la salvación del mundo. Es la Constitución Gaudium et Spes. Una Constitución que también fue trabajosa. Todas ellas fueron trabajosas. Una Constitución que presenta un novum en la historia del magisterio conciliar. Y es que la Constitución Gaudium et Spes no solo tiene como destinatarios a los miembros de la Iglesia Católica, también a los hombres, es la expresión que va a utilizar, que había utilizado antes Juan 23, en la Paz in Interis, es donde por primera vez se tiene como destinatarios también a los hombres de buena voluntad, a los que no se sienten católicos, pero quieren escucharnos. Es, por tanto, una Constitución que tiene, teniendo en cuenta estos destinatarios y teniendo en cuenta el procedimiento, que también procedió la Constitución con un método que se llama heurístico, analizando los fenómenos contemporáneos, va a tener unas formas de lectura y una hermenéutica de lectura adecuada al documento que es. Eso, el año que nos toque, ya lo veremos. Y para nosotros recibimos las 4 constituciones, dando gracias a Dios por las 4 y todos los documentos conciliares. Evidentemente hay que situarlos cada uno en su órbita, en el peso que tienen, en la significación que tienen. Sin duda, la Constitución Lumen Gentium es el documento central
y centralizador de los demás documentos. Por ejemplo, de este, a modo de tronco, nacen las ramas de los diversos decretos que tratan sobre grupos de cristianos en la Iglesia, y son decretos muy bellos. Por ejemplo, el decreto Presbyterorum Ordinis sobre los presbíteros es precioso decreto. También trajo mucho trabajo. 6 o 7 redacciones fueron necesarias. Y al final el decreto aprobado es precioso. Lo conocemos todos. El decreto sobre los obispos, Christus Dominus. El decreto sobre los laicos, Apostolica Actuositatem. El decreto sobre la vida consagrada, Perfecte Caritatis. Todos ellos nacen de ese tronco común que es la Constitución Lumen Gentium. Y también otras actividades. De la Lumen Gentium va a tener también en ella su arraigo, su punto de entronque, el preciosísimo decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, Ad Gentes. Preciosísimo decreto. También fue costosa su redacción. También para que veamos hasta dónde era ya estimado en aquel momento, Joseph Ratzinger, fue uno de los miembros llamados a última hora a la comisión redactora de las Gentes. Él colaboró ya eficazmente. El decreto sobre el ecumenismo, porque el Concilio Vaticano II no solo es un concilio ecuménico, universal, es también un concilio ecumenista. Es un concilio que tiene como eje, según digo, la Constitución Lumen Gentium, y como una de las finalidades mayores, si no es la finalidad englobante, es la de la transmisión del Evangelio. Es el concilio, un concilio que podemos decir con una motivación misionera. Misionera última. ¿Cómo presentamos el Evangelio de nuestro Señor en el hoy de la historia? En la Constitución de convocatoria del concilio, Juan XXIII, como digo, ya lo he recordado antes, la firmó el día de Navidad del año anterior al comienzo de los trabajos conciliares. En la bula de convocatoria aparece clarísimamente la intención apostólica y misionera. En los primeros párrafos de la Constitución, entre otras cosas, se dice palabras que son para nosotros tan frescas como eran entonces. El mundo actual, a través de muchos cambios, ha llegado a una coyuntura epocal en su historia. En estas estamos. Lo que pasa es que las transiciones históricas no se hacen en 3 días, se hacen en años, a veces en decenios. Y entonces, en esta coyuntura que Juan XXIII esboza brevemente, pero muy bien, que nosotros podremos esbozar, cada uno, son lo que se llaman los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos son las características de una época. Por ejemplo, no era signo de los tiempos, cuando se celebró el concilio, el aborto, y hoy sí lo es. La mayor parte de los países han despenalizado el aborto desde el Concilio Vaticano II para acá. La mayor parte. Hoy es un signo de los tiempos. Lo que pasa es que los signos de los tiempos, hay signos que nos ayudan a transmitir el Evangelio y otros que nos muestran el desafío de la transmisión del Evangelio. En ese contexto va a decir Juan XXIII lo que se exige hoy, dijo él, el año 61, lo que se exige hoy de la Iglesia es que infunda en las venas de la humanidad actual la fuerza perenne, vital y divina del Evangelio. La renovación de la Iglesia, que es uno de los objetivos. La reforma de las instituciones sometidas a cambio,
la Reforma, que ha habido muchas reformas. La unificación de los cristianos tiene como finalidad la evangelización en nuestro tiempo. La unidad de los cristianos es evangelizadora. La renovación de nuestras actitudes, de nuestro espíritu, debe ser capacitador para transmitir el Evangelio. Si la Iglesia reforma instituciones que habíamos heredado de siglos y siglos, no es por capricho, es porque tiene una significación también en ese conjunto de la transmisión del Evangelio.